elegidos. Por favor, algún grupo que haya... los grupos se dividían, algunos iban a agarrar un caso y otros iban a otro para no hacer todo al mismo tiempo. Pero bueno, los esperamos. Profe, si quiere, no, yo soy Verónica del grupo 3, describo algo de lo del caso Tasky, pero yo creo que el que encontramos era muy escueto y capaz me faltan datos, porque de hecho en el momento que estuvimos analizando como que nos faltaban cosas. Adelante, por favor, gracias. Bueno, nosotros habíamos puesto que se investiga sobre el curso de la enfermedad de sífilis en hombres de raza negra en la época de 1972. Que bueno, se empieza a hacer un estudio en un hospital que era exclusivamente para gente de raza negra y que bueno, que ya se sabía que había muchos problemas en cuanto a la sífilis. Querían, bueno, investigar a ver cómo era el transcurso de la enfermedad en estas personas. Entonces se seleccionaban gente que estaba enferma de sífilis y gente que no estaba enferma de sífilis, pero que las dos grupos poblacionales eran de raza negra. En donde se le decía a las personas que tenían sífilis solamente que tenían sangre mala, pero no les daban más información acerca de su estado de salud, como para que tuvieran conocimiento de qué enfermedad era la que estaban padeciendo. Y además a estas personas que tenían sífilis no se les otorgó ningún tipo de tratamiento ni ningún tipo de intervención, incluso cuando hubo un tratamiento establecido desde 1936, más o menos. No, perdón, en 1942. Y a las personas que no tenían sífilis no se les hacía ningún tipo de intervención. Solamente se comparaba eran 400 hombres de raza negra que tenían sífilis contra 200 hombres de raza negra que no tenían sífilis. Y bueno, eso fue lo que nosotros alcanzamos a rescatar de lo que encontramos. Creo que nos faltan un montón de datos igual. Hola, profe, disculpe, buen día. Yo soy del grupo 2 y para sumar teníamos básicamente los resultados del cierre del estudio, que en 1972 ya habían muerto 28 hombres por sífilis, otros 100 habían muerto de complicaciones, 40 esposas habían sido infectadas y 19 niños habían contraído la enfermedad al nacer. Eso también para sumar, para tener en cuenta. Y después se les indemnizó y el presidente Clinton les pidió disculpas públicamente por el estudio en sí. Otro dato importante del caso era que la mayoría de los participantes de este estudio eran analfabetos, recibían una comida diaria y luego un seguro en dinero, como para que ellos den su consentimiento, que este seguro lo que iba a hacer era cubrir los gastos del entierro en caso de que se murieran. Eso también era importante. Con respecto a la penicilina, mencionaron algo, perdónenme si lo mencionaron y se me pasó. Sí, que había encontrado que, espere que le digo la fecha, ya se había visto la efectividad de la penicilina ¿cómo es? En la sífilis en el año 1942, porque se hace extensivo su uso. Bien, perfecto. Y aún así no se le dio tratamiento a las personas que tenían sífilis, que ya se sabía que tenían sífilis en el estudio. Igualmente, Marce, también destacar que el estudio empieza en el 32, cuando todavía la penicilina sí no se había descubierto. O sea, en ese momento no había tratamiento, ¿no? Haciendo referencia a lo que terminamos de hablar anteriormente con Willow. Y se extiende hasta el 72, es decir, en el medio justamente se descubre la penicilina, ¿no? Y su efectividad. Bien. Lo que se menciona también es que los controles médicos que se decía que se tenían, en realidad eran controles médicos muy, muy espaciados y que llevaba adelante fundamentalmente una enfermera, que era a quien estas personas tenían más fácil acceso.
Con lo cual, a ver, la intervención que había en salud en relación a esta población era muy, muy limitada. Bien, no sé, Eduardo, si andás por ahí, si tenés algo más para agregar. No, agregaría que en el caso de Guatemala, en todo caso. Bueno, si quieren, no sé si quieren comentar ahora seguidamente el caso de Guatemala y analizamos los dos casos juntos o comparativamente. ¿Qué información pudieron recoger en relación al caso de Guatemala? Hola, profe. Sí. Yo soy Melisa de Grupo 6. ¿Qué tal, Melisa? Bien, bueno, nosotros decidimos focalizarnos en ese caso. Los hechos relevantes, en principio, respecto de la motivación de la experimentación, se supone que Estados Unidos deseaba recabar información porque las tropas de Estados Unidos, en las tropas se registró un elevado número de contagio de estas personas. Entonces, lo que ellos necesitaban era realizar experimentos para poder recabar información sobre las vías de contagio. Posteriormente, encuentran que la población que en Guatemala era legal la prostitución, entonces empiezan a tomar en cuenta esta población como posible lugar en donde se realicen las investigaciones. Todo esto en connivencia posteriormente con autoridades, tanto militares como de la salud pública del país, para poder llevar adelante los estudios. El financiamiento fue otorgado por el Instituto Nacional de Salud y Servicios de Salud Pública de Estados Unidos. Bueno, habla el doctor Cutler como director del proyecto. Nombra en general a las autoridades del Ejército de Guatemala y Salud Pública. Y la voluntariedad en este caso fue totalmente anulada respecto de los participantes. Ellos desconocían los riesgos a los que se iban a enfrentar y tampoco se les informaron acerca de la posibilidad de tratamiento a recibir. Ellos, los participantes, fueron inoculados y también mantuvieron relaciones sexuales con trabajadoras de la prostitución. La población total de sujetos fue de 5.128, incluidos prisioneros, soldados, pacientes de hospitales psiquiátricos, pacientes de leprocomio, trabajadoras del sexo y niños. Los niños fueron personas en edad escolar de 1 a 18 años, pertenecientes al Hospicio Nacional y de escuelas del Puerto de San José, Tonosicapán y del Altiplano. Los experimentos que se llevaron adelante fueron con gonorrea, con sífilis y experimentos con chancroide. Bueno, y como mencionaba anteriormente, con inoculación directa o sobre la uretra o la piel de los participantes y por medio de la transmisión sexual. Muy bien. Muy completo. Hola, profe. Sí. Para agregar a lo que estaba contando mi compañera, además en el hospital psiquiátrico lo que hacían los médicos era hacerle daño a los penes para que la infección sea más rápida y más certera. Ese dato no lo tenía. Y que toda esta
Toda esta información fue oculta y recién salió a la luz en Estados Unidos en el año 2010. Y bueno, después las consideraciones respecto, en realidad la conformación de comisiones especiales para investigación, tanto en Estados Unidos como en Guatemala, y a diferencia por ahí del caso de Tuskegee, las personas que fueron obligadas a participar nunca recibieron ni tratamiento ni resarcimiento por todos los daños que se les provocaron, pese a los constantes reclamos. Es decir, que ahí hay una situación diferencial con respecto a los familiares del caso Tuskegee. Y con respecto al caso Guatemala, hubo una publicación en Nature, en Nature, sobre este caso, ¿no? O sea, a partir del cual se armó todo un gran revuelo. Eduardo, ¿querés mencionar algo del caso Guatemala? Sí, que ¿me escuchan bien, sí? Sí, perfecto. Que más allá de las cuestiones estrictamente experimentales, hay un documento elaborado del gobierno de Guatemala donde analiza el contexto político en el cual se dio esta experiencia. Es muy interesante ver eso porque responde a toda línea de acción política de Estados Unidos respecto a América Latina a lo largo de las décadas del siglo XX y que también sigue ahora con otros estilos, digamos. La Oficina Sanitaria Panamericana fue fundada a comienzos del siglo XX. Después, es lo que dio origen después a la Organización Panamericana de la Salud. Fue en realidad un instrumento más de Estados Unidos como herramienta de penetración ideológica y política en América Latina, con el argumento de la salud. Lo cierto es que la experiencia de Guatemala, que es de la posguerra mundial, se hizo con iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, con el doctor Cutler, como mencionó la compañera, que también había participado en la experiencia de Tuskegee, en los dos lugares, y con el consentimiento y la participación de instancias ministeriales de Guatemala, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y un ministerio más. O sea, había claramente una intención, como se dijo, de ganar experiencia para ver si se podía aplicar la penicilina, de qué manera y en qué dosis, porque si bien se sabía que era efectiva contra la sífilis, no se sabía todavía con precisión las dosis y la manera de administrarla. Hacía falta más experiencia y se recurrió a este tipo de experimentos. Es interesante pensar que Guatemala en ese momento tenía como empresa principal de su país la United Fruit Company, compañía de frutas norteamericana, debería ser, que fue la gran compañía comercial y productora norteamericana en América Central durante muchas décadas. Y muchos de los movimientos políticos y gobiernos que cayeron y demás fueron hechos para defender los intereses norteamericanos y en particular la United Fruit, que era la que tenía su mayor actividad. La caída de Jacobo Arbenz, gobierno progresista de Guatemala, justamente en el año 54, o sea, pocos años después de finalizada la experiencia de la sífilis, se debió a este motivo también, ¿no? A que él había limitado los intereses norteamericanos en Guatemala. Así que todo esto es muy interesante, porque es, por un lado, cómo esto tiene como objetivo inmediato, como se dijo, el estudiar mejor el tratamiento de la enfermedad para tratar a los marinos norteamericanos de ultramar. Cuando se agarraba sífilis, sabía así bien qué darles y cómo darles. Y por otro lado, esta intervención, esta experiencia de Guatemala, no es un simple acuerdo de un loquito norteamericano y algunos funcionarios corruptos guatemaltecos. Es una parte de la política norteamericana que se implementó durante décadas, que empezó a comienzos del siglo XX, cuando Estados Unidos provocó la separación de Panamá de Colombia
para tener la factibilidad de construir el canal de Panamá, hasta la invasión de Grenada, que yo me acuerdo que la leí en los diarios en el siglo pasado. Así es, estos dos aspectos, el aspecto, digamos, médico, biológico, de interés de conocer un tratamiento, hecho con medios absolutamente antiéticos, como es fácil de ver, y por otro lado, eso a su vez está inscripto en una política mucho más amplia de penetración y dominación, salvaguardando los intereses norteamericanos. Si vamos a ir más fino, en los años 40 y pico, 50, 60, hasta mediados 70, estaba esa política que se dio a llamar Estado de Bienestar, Welfare State, por parte de Estados Unidos en todo el mundo, esos 30 años, donde el capitalismo fue blando, entre comillas, porque interesaba salvaguardar la mano de obra del trabajador para generar la riqueza que después usufructuaban otros. Lo cierto es que acá estamos inscritos en el comienzo de ese periodo de 30 años, después de la Segunda Guerra Mundial, donde interesaba que los trabajadores guatemaltecos que recolectaban la banana estuvieran en las mejores condiciones de salud posible. Así que si bien estaba dirigido primariamente a los soldados norteamericanos, también interesaba a Estados Unidos salvaguardar la salud de los trabajadores. Obviamente no interesaba la salud, sino el trabajador como un productor de riqueza. Bueno, ese comentario para ver la contextualización política de esta experiencia, ¿no? Sí, muy, muy importante todo lo que acabas de mencionar. Profe, y también lo que se menciona cuando se describe el caso es la doble moral también que maneja Estados Unidos respecto de el enjuiciamiento y la condena sobre los, que ya lo habían mencionado, sobre los médicos alemanes, pero cuando ellos tienen la oportunidad de realizar investigación, hacen lo que ellos mismos condenan. Y pensemos que Tuskegee terminó en el año 72, a los 40 años de haber comenzado, porque se hizo público lo que estaba pasando, ¿no? Pero fíjense que habían pasado ya más de 20 años, 25 años, que la penicilina había quedado firmemente establecida como tratamiento altamente eficaz contra la sífilis. O sea, queda muy claro, ¿no es cierto?, la doble moral, ¿no es cierto? Condenado a Nuremberg, pero 25 años después de Nuremberg aplicaban otros principios con los negros, pobres, analfabetos de su propio país. Bueno, dejamos abierto el espacio como para que debatan acerca de estos casos, más allá de lo obvio, ¿no? Como es esto que planteó acá Eduardo, que no es tan obvio justamente, y que a lo mejor no queda tan claramente explicitado cuando se habla de estos casos, ¿no? Es decir, en este caso, cuál es el trasfondo político o cuál es el contexto político en el cual se dan estas investigaciones, pero al mismo tiempo tratar de descubrir cuáles son aquellos fundamentos que se utilizaron en ese momento para justificar estas investigaciones y que cada tanto volvemos a ver cómo reaparecen para justificar investigaciones actuales. Hay algo que tiene que ver con, de vuelta, priorizar el interés científico por sobre el interés de las personas que participan en las investigaciones. Y este sigue siendo un problema vinculado con el principio de dignidad humana que se sigue poniendo en juego cotidianamente. De ahí que si bien a lo mejor al día de hoy no encontremos o no sea tan frecuente encontrar investigaciones donde se vulneren derechos de forma tan explícita como en estos casos históricos,
cada tanto seguimos viviendo situaciones similares, digamos, y sin ir más lejos, podemos ver el caso de investigaciones que se llevaron adelante o que se proponían llevar adelante el año pasado en países africanos en relación a las vacunas contra la COVID-19, ¿sí? A partir de una propuesta hecha por médicos franceses, por ejemplo. Es decir, que si bien hubo parte de la comunidad científica que inmediatamente reaccionó frente a esa situación, más la esperable respuesta de ciertos sectores de la bioética, también hay sectores de la bioética que se encargan de justificar y de argumentar a favor de llevar adelante investigaciones en las cuales se vulneren derechos en cierta porción de la investigación cuando el resultado final de la investigación termina siendo un eventual o presunto beneficio para el conjunto de la humanidad. ¿Sí? Es decir, vemos ahí cómo estas miradas pragmáticas, ¿sí? y utilitaristas o consecuencialistas al mismo tiempo terminan prevaleciendo por sobre otras miradas que privilegian el respeto de los derechos humanos en todas las personas. Entonces, no se queden exclusivamente con estos hechos como hechos históricos que se dieron en el pasado y ya no se dan, pues la realidad es que no se dan de la misma manera, ¿sí? Pero los derechos que se vulneran son los mismos. Claro. Yo quería, Marcelo, complementando lo que vos decís. Discúlpeme, yo me tengo que ir 15 minutos de la reunión, así que lo dejo en manos de ustedes, Eduardo, Pablo y Carlos, bueno, y vuelvo en un ratito. Dale. Bueno, aprovecho si Carlos y Pablo les parece, un comentario que prolonga lo que decía Marcelo. Yo me pregunto, ¿se escucha bien, no, Pablo? Sí, perfecto, Edu. Yo me pregunto, ¿no será que, como decía recién Marcelo, las últimas palabras que dijo, que las cosas se siguen dando, pero de una manera distinta, ¿no? ¿No será que, digo yo, que subyace en amplios sectores de la humanidad, que siempre estuvo presente, esta idea de la superioridad de unas razas o grupos humanos sobre otros? Algunos ejemplos históricos muy, muy clásicos hacen pensar esto. Por ejemplo, a las pocas décadas de descubrirse América, por 1530 por ahí, el Papa Pablo III tuvo que sacar un edicto, una bula, asegurando o estableciendo que los aborígenes americanos eran seres humanos, que era como una especie de certificación, digamos, de que tenían los mismos derechos que el resto de los seres humanos. Y fíjense que una persona preeminente en este tema, que fue Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, ¿no? Casualmente, que defendió a ultranza los derechos de los aborígenes, que eran arrasados sistemáticamente por los invasores españoles. Sin embargo, él no había visto mal que vinieran barcos negreros de África y que los negros fueran explotados como esclavos. Esto siempre cuesta entenderse, ¿no? En una persona como de las Casas. Quizás hay que pensar el contexto histórico, cultural del momento para poder llegar a entenderlo. Hacer unos saltos en los siglos. Los experimentos de Lombroso, todo un clásico en el tema de la antropología y cómo se pueden emitir juicios y prejuicios sobre superioridades supuestas de algunos o inferioridades supuestas de otros. Lombroso había estipulado, en base a medidas antropométricas del cráneo, la supuesta criminalidad de algunas personas por sus características físicas, ¿no? Saltamos unas décadas más y los médicos alemanes, incluso antes de la aparición pública de Hitler, estaban estableciendo también por antropometría las características ideales del ario perfecto,
el alemán perfecto. Y bajo el nazismo, ya en los años 30, se había favorecido notablemente la reproducción de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas alemanas que mejor cumplimentaban los requisitos del ario superior. Esto era en parte el fundamento de la eliminación de los judíos y por extensión de los gitanos, de los débiles mentales y por último los opositores al nazismo, ¿no? Y a mí me parece que el tema de África hoy, que lo mencionó también Marcelo recién, debe tener algo que ver con esto también. Yo creí ver en África un cierto sentimiento de inferioridad en algunos africanos. O sea, como que ellos hayan introyectado, de alguna manera, esta actitud que tuvieron los europeos durante siglos, digamos ya desde fines del siglo XV, empezaron los portugueses, y hasta el siglo XIX, cuando quedó abolido el tráfico de esclavos, donde todo el panorama de África estuvo dominado por este comercio, donde fueron unos 12 millones de africanos que cruzaron el Atlántico y llegaron a América, los que llegaron como esclavos, y esto impregnó la cultura africana y europea y mundial. Los negros son inferiores. Esta es la síntesis de este pensamiento y lo que justifica lo que pasó con el AZT hace pocos años, ¿o no? Esto que digo es una hipótesis, que tomé cosas que se me iban ocurriendo mientras hablaban. El tema de Bartolomé de las Casas, el tema de la bula de Pablo III, el tema del Lombroso, el tema de los médicos nazis o antes de los nazis haciendo antropometrías, y todas las cosas que han pasado, son muchas más que las que cuento, pero que me hace pensar de que hoy, bajo otro lenguaje más refinado, más cuidadoso, la actitud de los del centro, como se autodenominaron, lo seguimos llamando, creo que habría que quitarles este nombre, ¿no? Nosotros no somos los periféricos de nadie, y ellos son el centro de nadie, pero se comporta como si lo fueran, que es distinto, ¿no? Entonces, me parece que estas cosas siguen existiendo. Y pasa como me parece a mí que pasa con los africanos, que nosotros, los periféricos, entre comillas, aceptamos de alguna manera pasivamente este orden de cosas. El día que enfrentemos esto claramente, que no somos dependientes de nadie, que no somos colonia de nadie, que no somos inferiores a nadie, hablo por los negros, por los cabecitas negras de nuestro país, por los bolivianos, por los salteños, por todos los latinoamericanos, por los asiáticos. Cuando nos demos cuenta de eso y enfrentemos al poder central de los que tienen el poder, las cosas van a cambiar. Edu, acotando lo que vos decías, y también algo que quería acotar antes cuando estaba hablando Marce, ¿sí? Sobre todo porque, a ver, hoy en día todo va evolucionando, por lo tanto los investigadores también van adquiriendo práctica en la actividad, ¿no? Y van aprendiendo los artilugios como para poder soslayar y esquivar los inconvenientes éticos con los que se encuentran en el momento de llevar a cabo un protocolo, inclusive de proyectarlo, ¿no? Y creo yo que hoy en día tienen mucha más facilidad para enmascarar esos supuestos beneficios que le estarían dando, pero para incurrir en las mismas violaciones que se llevaban a cabo hace 50 años. O sea que indirectamente seguimos con los mismos inconvenientes, pero enmascarados al día de la fecha por una cuestión de que se adquirió cierta experiencia en la práctica de la investigación. Sí, sí. Y se ayornó, básicamente. Sí, sí, sí. Pero me parece por eso, Pablo, que es, de cierto punto de vista, más peligroso lo que pasa ahora, justamente por este ayornamiento, este cuidado de las formas. Nadie puede negar Nuremberg, ni la Declaración del año 48 de Derechos Humanos, ni la Declaración de UNESCO del 2005, y mil más cosas que han ocurrido en todo este tiempo, que son muy buenas. Pero fíjese qué curioso, como pese a todas esas declaraciones, este avance formidable en las enunciaciones formales de los derechos humanos y de la bioética, sin embargo las cosas siguen pasando. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Dónde está el punto duro que hay que atacar para que esto no pase más? ¿No? Evidentemente las declaraciones son imprescindibles, creo que absolutamente imprescindibles, pero no son suficientes, porque siguen pasando las cosas. ¿Qué hay que hacer?
Es que, a ver, creo que eso es una cuestión también política, de conflictos de poderes económicos, que inclusive sin meterme en lo que es una ideología política, ¿no? Pero lo vemos reflejado hoy en día con el inconveniente que está habiendo en el país, con las supuestas vacunas de Pfizer. Acá tenemos a Carlos Pfizer, uno de los representantes, pero, perdón doctor, no quiero ofenderlo, pero independientemente de ello, hablando ahora sí fuera de broma, que el rol que asumió el Estado al mantener lo que es la cláusula de negligencia, me parece que es una actitud formidable, independientemente de los cuestionamientos políticos que se puedan llegar a hacer o demás, porque hace justamente a este fondo de la cuestión que estamos hablando de respetar los derechos humanos y más que nada de las personas que viven bajo la tutela del Estado en tanto garante de derechos. Entonces, más cosas desde esa óptica, teniendo un poquito más de conocimiento, quizás nos permite llevar a cabo un análisis mucho más profundo de la situación y evaluar cuestiones que quizá uno antes las dejaba de lado por falta de conocimiento. Sí. A veces soy un poco escéptico con esto y pienso en Katinka Evers, esta académica de Uppsala, Suecia, que no sé si la mencionamos este año en el curso, creo que todavía no, que ella es muy escéptica respecto a la superación ética de la humanidad, porque cree que hay una especie de impregnación del cuidado del grupo, o el cuidado individual, para salvaguardar la propia vida, que era vigente en la época de la eclosión de los primeros hombres. Hablemos del Homo sapiens, digamos, hace 150.000 años. O sea, habría habido, según ella, una especie de transmisión cultural, algunos hablan de epigénesis, de estas características de egoísmo, si queremos llamarlo así, o de mirada poco solidaria del hombre, autorreservándose del ataque, los riesgos ante la naturaleza y ante los otros hombres, y eso estaría muy firmemente asentado en la subconsciencia humana. Y eso explicaría, esto es una hipótesis todo esto, ¿no? Explicaría las dificultades que existen para poder superarnos éticamente. Pues da impresión, un poco retomando lo que decía Marcelo, y lo que dije yo, que hay, y lo que decía también Pablo, que en los aspectos formales, declarativos, como todas estas cosas que conocemos de Nuremberg, para poner una fecha hasta ahora, son cosas que quedan en el papel muchas veces. Parecería que sirven de algo. Uno debería preguntarse, ¿qué ocurriría si esto no se hubiera hecho? Si no hubiéramos sentado en la mesa y no hubiéramos deliberado y buscado el bien de alguna manera y haberlo expresado en términos de acuerdos, declaraciones, principios y demás. ¿Hubiera sido peor? Quizá hubiera sido peor, pero es evidente que no es suficiente, ¿no? Y me declaro un poco escéptico respecto al futuro, al presente y el futuro ético de la humanidad, porque adhiero en parte a lo que dice Katinka Evers, pero además uno ve la historia de la humanidad y es siempre lo mismo. Los mayores cambios fueron cambios formales, y la única esperanza, a mi juicio, es la adhesión a principios universales de solidaridad. Yo creo que, creo que lo dije la vez pasada, en la tradición cristiana, para citar un punto bien específico, el Evangelio de San Juan, cuando Jesús habla a sus discípulos y les dice que les va a dar un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado, le dijo. Ese, a mi juicio, es el punto más duro del cristianismo y el punto más duro de toda ética social. Pues la vez pasada comenté, ¿no? Comparando con el mandamiento de la Torá, amen a otros, amen a su prójimo como a sí mismos, y tantas cosas más que están en la tradición religiosa y filosófica no religiosa, como el caso de Manuel Levinas, por ejemplo, que tiene una postura sumamente dura, como filósofo del siglo XX, como judío perseguido por los nazis, su familia fue exterminada, y él hace una propuesta ética que es asombrosa, porque es tremendamente dura. Bueno, yo digo entonces, adhiérase uno o no al cristianismo, al judaísmo tradicional, al propio Islam, o a corrientes filosóficas no teístas,
o un ateísmo cerrado, o lo que fuere. Creo que lo esencial para vislumbrar un futuro ético no está tanto en a qué corriente se adhiera, sino a un principio que es común a todos ellos, que es la solidaridad. Y acá rescato una vez más el principio de mi maestro Paco Maglio, creo que ya lo dijo, cuando él decía, no postulo la solidaridad como la mejor opción, postulo la solidaridad como la única opción. Bueno, perdón que me fui un poco por las ramas a lo mejor, pero me parece que contextualizar esto es muy importante, ¿no? No, tal cual, es importante el aporte, muchas gracias. Ahí Ana María puso un comentario en el chat, me parece bastante interesante. Profesor, con respecto a la selección de los participantes, caso Tuskegee, si bien no deja ser un grupo vulnerable y el estudio se podría haber realizado en personas blancas en las mismas condiciones, ¿se podría justificar la selección de pacientes negros debido a una mayor incidencia de enfermedad en la población afroamericana y a la hipótesis de una predisposición genética a la enfermedad? Bueno, esta cuestión está contenida en la Declaración de Helsinki y siempre hay que tener en consideración, ¿sí?, que es viable llevar a cabo una investigación siempre y cuando se cumplan todos los recaudos éticos, ¿sí?, cuando, por las características propias de esa población, sea la única población sobre la cual se puede llevar a cabo el estudio, ¿sí? Que bueno, en este caso, lo que tendría que en realidad evaluarse es si verdaderamente, ¿sí?, esa hipótesis tiene suficiente fundamento y no resulta ser una excusa como para poder, como dije antes, enmascarar otra cuestión ética de fondo y terminar vulnerando principios y derechos que le corresponden a los afroamericanos en tanto personas, ¿sí? Sí, Florencia. Profe, yo encontré que este estudio, esta investigación, tenía como antecedentes una investigación previa que se había dado en Oslo, si mal no recuerdo, de que decía que las personas negras tenían más afectaciones de la sífilis terciaria a nivel cardiovascular, y por otro lado las personas blancas tenían más afectaciones a nivel neurológico. Entonces, como que ellos querían hacer otro estudio con las personas negras como para reafirmar tal vez de alguna manera de que eran mentalmente inferiores. Si bien esto se había hecho mucho antes, tal vez estaba más por ese lado el hecho de que tomaran esta población para hacer las investigaciones. A ver, ¿qué es lo que pasa, Florencia? Es interesante también lo que comentabas porque no sé si esto lo hablaron en la clase anterior de ética en la investigación, pero muchas veces los estudios que se llevan a cabo después se terminan proyectando en un nuevo protocolo que trabaja sobre los resultados obtenidos en un estudio anterior, ¿sí? El tema es que los requisitos éticos de cumplimiento, tanto en uno como en otro protocolo, tienen que seguir los mismos lineamientos. Ahora, si vos, Florencia, lo que manifestás justamente, y si verdaderamente el fundamento de los investigadores de Tuskegee era basarse, ¿sí?, en esta patología en particular y el tipo de afectación que producía sobre la población afroamericana por la predisposición genética, como manifestaba Ana María, podría ser a priori, ¿sí?, reitero, a priori, una condición como para poder llevar a cabo un estudio en particular por justamente la cuestión de la característica particular de esta población, lo cual no quita, está bien, que se tengan que cumplir toda otra serie de requisitos que en Tuskegee no se llevaron a cabo, ¿sí? Por ejemplo, no garantizarle a lo que eran los participantes del estudio el tratamiento que ya estaba existente, o sea, el ocultamiento de la penicilina es una cuestión fundamental, porque como hablamos anteriormente con el caso Willowbrook, acá lo que se hizo directamente fue dejar a los pacientes morir evaluando pues exclusivamente el transcurso natural de la enfermedad sobre las personas, ¿sí?, y teniendo en consideración que, como seguramente muchos de ustedes pudieron divisar al momento de que leyeron el resumen del caso, al final de lo que era el curso de la enfermedad, era una enfermedad bastante dolorosa y con un final bastante cruel, o sea que claramente va en contra de todo principio ético, ¿sí? Yo acá, Pablo, respecto a lo que decía la compañera, rescataría
el principio de la navaja de Ockham. Ockham fue un filósofo franciscano inglés de la parte ya de la Edad Media avanzada, y el principio que de él se rescata y que está en todos los manuales que hablan de esto es que cuando hay un problema cuya explicación o causalidad no queda muy clara, hay que recurrir a la explicación más simple y directa, sin darle muchas vueltas. Y así es mucho más probable de que uno llegue a la verdad. Llevando al caso de Tuskegee, podríamos argumentar esto que decía la compañía de Oslo y las características particulares biológicas de los negros, que seguramente difieren en algún aspecto de los blancos, etc. Pero a mí me parece que se hizo con negros, pues los negros eran pobres y analfabetos, y nadie los defendía, no tenían representatividad. Todavía había una especie de transición social, aunque se había acabado ya formalmente la esclavitud, la guerra civil en el siglo anterior y demás, pero fíjese que hace un año nada más a un negro lo mataron un policía blanco poniendo una rodilla en el cuello hasta que lo asfixió. Hace un año de esto. O sea, cosas siguen pasando, con mucho más razón en 1932. Me parece que este fue el motivo, y no una cuestión biológica de los negros, ¿no? Y aparte, creo yo también, Edu, complementando, una doble cuestión del Estado. Primero, la carencia de recursos económicos, ¿sí? Como para poder garantizar algún cierto beneficio a los participantes, supuestamente, ¿sí? Como decían ahí todos los estudiantes y las estudiantes que mencionaron, la gratuidad de poder tener un tratamiento alternativo de las funciones y demás, ¿sí? Y a su vez, las falencias del propio Estado en sí, en tanto garante de derechos básicos de las personas. Entonces ahí justamente es cuando la falencia del propio sistema nacional, en este caso del país africano, permitían a investigadores de lo que hoy llamamos el primer mundo migrar a ese tipo de países con deficiencias, si se quiere, de tipo legislativas o estatales, que lo que hacían era facilitar justamente esa posibilidad de esquivar los requisitos éticos para poder llevar a cabo una investigación sobre personas, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que lo que también ayuda, Pablo, y a todos a interpretar todo esto es la multiplicidad de ejemplos. Si Tuskegee hubiera sido un ejemplo aislado, uno diría, bueno, hay un conjunto de loquitos, se mantuvo en secreto, ¿no es cierto? Pero los ejemplos abundan. Acá analizamos Tuskegee, analizamos Guatemala, analizamos Willowbrook, y hay muchos ejemplos más, ¿no? Y lo de la ZT la vez pasada con las mujeres africanas. Esta multiplicidad de ejemplos de violaciones a derechos humanos elementales, que se dieron tanto en el seno del propio país, como Tuskegee, o en otros países como Guatemala, con una complicidad, por cierto, de sectores de la sociedad guatemalteca, hace ver que esto es toda una línea de pensamiento no explicitada, pero totalmente consciente. Los que lo explicitaron claramente, hay que reconocerles eso, fueron los nazis. Ellos no tuvieron ningún ambaje, ningún reparo, decir, bueno, somos superiores. Los norteamericanos y los europeos, el resto de europeos y de otros países son un poco más cuidadosos y no lo dicen abiertamente. Pero si uno analiza estas cosas, estos ejemplos que estamos viendo hoy, que vimos la vez pasada, se da cuenta de que es toda una mentalidad que se mantiene en el tiempo. Y estas declamaciones de democracia y libertad tan frecuentes en las declaraciones públicas, en los documentos fundacionales de Estados Unidos y demás, quedan limitados a un sector de la sociedad que tiene sus privilegios autoadjudicados. Y por otro lado, el otro sector, que hoy en día son los que llamamos negros y ellos llaman hispanos también, que hablan en castellano muchos y tienen apellidos españoles en Estados Unidos, que también están desplazados de los derechos humanos como los negros. Esto está en otra categoría. Estos no entran en las declaraciones y garantías de historicidad propia de Estados Unidos. Cuando digo Estados Unidos, digo Europa también. La diferencia es que Europa hizo esto durante varios siglos y el predominio bestial del colonialismo europeo dejó de ser en un 99%. Tiene las Malvinas, por ejemplo, todavía. Recordemos eso, ¿no? Y otros lugares. Pero lo de Estados Unidos empezó a ser una gran potencia al terminar la Primera Guerra Mundial,
hace más de 100 años, y con el correr de las décadas no hizo más que afirmar todo esto en base a muchos elementos. Quizás los dos más importantes sean el económico y el poderío militar, de los cuales el militar es lo más importante. El poderío militar norteamericano se considera que es igual al todo el resto del mundo junto, ¿no? Y bueno, hay que saber leer estas cosas. Yo sé que estoy expresando una opinión política, y obviamente, como ustedes ven, no tengo ningún reparo en decirla, pero me parece que tiene un fundamento concreto en los hechos. Y hay una correspondencia con todo lo que estamos diciendo de estas experiencias. Sí. Con respecto a eso que hablaba de la posición política, yo justamente había leído que Tan Sisi se utilizó luego en el tiempo, más allá de que este era un estudio largo, ¿no? Pero luego se utilizó en el tiempo porque habían descubierto que la utilidad del experimento era promover el desarrollo de test serológicos para la sífilis, y que esto iba a posicionar a Estados Unidos, iba a posicionarlos ante la OMS como despojando o dejando por detrás a los alemanes, que los alemanes hasta ese momento eran los que tenían como mayores investigaciones. Entonces Estados Unidos quería utilizar esta investigación, y por eso la seguía tanto en el tiempo, porque por ejemplo después, cuando estaba la guerra, a los que eran parte de la investigación y tenían sífilis, no se les decía que estaban enfermos para no darles el tratamiento justamente. La finalidad justamente era política sanitaria, porque querían querían tener un lugar de privilegio ante la OMS frente a los otros países, que justamente uno de los que mayor privilegio tenía era Alemania. Eso lo había leído. Eso justamente, Florencia, lo que hablábamos antes, y está perfecto el comentario que haces, de cuando en realidad se enmascaran dentro de los supuestos beneficios de la investigación los intereses ocultos verdaderos en realidad de los investigadores o de las empresas que están financiando los estudios de investigación. Como en este caso, justamente adquirir una posición quizá mayoritaria en el mercado para poder obtener un beneficio económico al comercializar un medicamento o un tratamiento determinado. Justamente ahí es donde hay que hacer hincapié con respecto de los beneficios que hablábamos anteriormente, que verdaderamente estén acreditados la existencia de los beneficios y sobre todo garantizar los tratamientos a los sujetos de investigación, ¿sí? También relacionándolo esto con lo que dice ahí Gabriela, que cuando le hacían las entrevistas a los médicos de Tuskegee, que dicen que solamente estaban haciendo su trabajo, bueno, esto es algo que claramente se responde con las teorías que vimos, y que al día de la fecha inclusive hay personas que siguen adhiriendo a lo que es la teoría utilitarista, ¿sí? Que a ver, no es que esté mal o esté bien, lo que pasa es que se cuestiona desde el punto de vista que hay un montón de principios que no se tienen en cuenta, que los estuvimos viendo en el día de la fecha, ¿sí? Ahí es cuando hacemos referencia a llevar a cabo un análisis integral, ¿sí?, de un caso, teniendo en consideración todos los principios que entran en juego, que indirectamente lo que van a terminar garantizando, es el respeto por la dignidad humana, que tanto estuvimos hablando también hoy en el día de la fecha, ¿sí? Bueno, hay varias manos levantadas. Voy, como me aparecen acá en la pantalla, por orden de prioridad, creo que estaba primero Lucero. Sí, profe, perdón, se me había tildado el micrófono. Preguntarle de la declaración de Helsinki, ¿en qué artículo se basa para decir esto, que era una excusa que los participantes sean de raza negra porque tienen una predisposición genética? Yo lo estuve buscando y no lo encontré, capaz que no estaba leyendo con atención esto que decía antes. No, lo que yo hablo es que en realidad, ¿sí?, esto se utiliza como una excusa para poder solapar en realidad cuál es el objetivo o el beneficio que busca perseguir el investigador de una investigación. A eso hago referencia, no a un artículo en particular. En realidad se enmascaran las reales intenciones de un investigador, ¿sí?, tratando de recurrir a artilugios en los cuales se permite utilizar a una población porque resulta ser la única que reúne las condiciones exclusivas para poder llevar a cabo la investigación
qué se pretende realizar. ¿Se entiende? Claro, claro. Entiendo. Gracias. Igual en la declaración, en la redacción de la Declaración Original de Helsinki, que es del 64, ¿no? Si no me equivoco, lo de Tuskegee todavía no se conocía, ¿no? No, después tuvo un montón de modificaciones. Ahí está Marce, que inclusive participó activamente en lo que es la última modificación, por lo que tengo entendido, que es del 2013, la modificación de la declaración, ¿no, Marce? En realidad, de la Argentina, lo que se pidió, como se pide con todas las declaraciones, cuando va a haber una versión nueva de dichas declaraciones, lo que se solicita en general es la opinión fundamentada de quienes forman parte de esa asociación, como en este caso la Asociación Médica Mundial. Entonces, a través de FEMEVA y de la Comisión de Bioética de FEMEVA, año 2012, si mal no recuerdo, se elaboró un borrador de comentario, un comentario o sugerencias al borrador original de la Declaración de Helsinki, y se hizo hincapié en ciertos aspectos, digamos, pero que más o menos tienen que ver con estos comentarios que venimos haciendo en estas dos clases, ¿no? Es decir, de priorizar el tema de la dignidad humana, los resguardos a tener, sobre todo en el caso de la investigación en la cual se utilizan placebos, porque en general lo que se ha visto con la Declaración de Helsinki es cierta permisividad en ese sentido, con el argumento que se utiliza de que si existen motivos de índole metodológico que estén lo suficientemente justificados, entonces en ese caso se podría meritar el uso de placebos. ¿Sí? Y es justamente este tipo de cosas en las cuales debemos estar absolutamente atentos, porque ponen en jaque este principio de respeto de la dignidad humana y de igualdad, ¿sí? Es decir, que la persona que es objeto entre comillas, de investigación, no sea considerado menos persona que aquellos que no van a participar de la investigación y que eventualmente podrían llegar a recibir algún tipo de beneficio por la investigación, ¿sí? Lo que se llama o lo que estaría contemplado en otros términos, en otros artículos, en el caso de Helsinki, como los acuerdos post-ensayo, ¿sí? O en el caso de la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, como beneficios compartidos de la investigación. Es decir, los beneficios deben ser efectivamente compartidos. ¿Sí? Compartido quiere decir que no hay personas que reciben menos beneficios que otras, sino que todas las personas que participan deben tener un beneficio por el hecho de participar. Si pertenecen a sectores particularmente vulnerables de la población, ese beneficio debe ser un beneficio con el cual se tenga cierta certidumbre acerca de que va a recibir el beneficio, pero inclusive en el caso de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, se piensa en que ese beneficio no solamente sea recibido por esa persona, sino por la comunidad de pertenencia. ¿Sí? Es decir, piensen ustedes en el caso, que yo creo que ya lo he mencionado con ustedes, de la vacuna de Pfizer. En la Argentina hubo un número significativo de voluntarios que participaron de las investigaciones que llevó adelante Pfizer en relación a su vacuna. Y sin embargo, al día de hoy, la Argentina no ha recibido ni una sola dosis de la vacuna de Pfizer, ¿sí? Y el argumento es que el culpable es el Estado de eso, ¿sí? Entonces, estemos muy atentos con esas cuestiones porque, en este caso, los investigadores, fundamentalmente quienes promueven el desarrollo de estas investigaciones, quienes las financian, pero también los investigadores,
tienen algún tipo de responsabilidad en relación a cumplir con esos potenciales beneficios en relación a quienes se presentaron como voluntarios y también en relación a la comunidad, ¿sí? En este caso, el país, ¿sí?, que está necesitando una vacuna y no la está recibiendo, ¿sí? Entonces, todos estos elementos sobre los cuales venimos insistiendo y repitiendo, ¿sí?, de valores, principios, acostúmbrense a pensar las distintas situaciones problemáticas tomando en cuenta integralmente todos estos valores y principios. Y estén atentos en el sentido de que la Declaración de Helsinki no tiene el mismo valor que la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Por la Declaración de Bioética y Derechos Humanos es una Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esto lo va a explicar muy bien Pablo cuando dé sus clases. La Declaración de Helsinki es la declaración de una asociación médica, ¿sí? En este caso la Asociación Médica Mundial. Entonces, si bien tiene un trasfondo de derechos humanos, no tiene la misma dimensión en cuanto a el respeto y la obligación que tienen los estados en relación a esa declaración. La Declaración de Helsinki toma en cuenta la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, pero vamos viendo cómo, a medida que se van elaborando las distintas versiones, va ganando preeminencia, ¿sí?, cierta mirada que apuntaría a privilegiar la importancia social de la investigación, ¿sí?, muchas veces por sobre los intereses de las mismas personas que participan de la investigación, ¿sí? En este caso, este artículo en relación al uso de placebos que hemos venido viendo puede servir como muestra de esto, ¿sí? Pero inclusive las normas SIOMS en su última edición del 2016, lo que yo les mencionaba en relación a la investigación con niños, por ejemplo, en el artículo 17 menciona: los niños y adolescentes deben ser incluidos en las investigaciones relacionadas con la salud a menos que exista una buena razón científica que justifique su exclusión. Es decir, ya se parte de la base de que hay que incluir a los niños en las investigaciones. Esto es una necesidad real, ¿sí? Es decir, no, la crítica no pasa por ahí, digamos, sino el hecho de ser cuidadosos con que a partir de esta necesidad que tienen los niños en el sentido, desde el punto de vista de su condición de vulnerabilidad y de condición de personas que también se enferman y necesitan tratamientos, que esta necesidad no nos haga perder de vista otros valores como son el de respeto de la vulnerabilidad, la dignidad, ¿sí?, y que no se termine privilegiando a la autonomía por sobre todos los demás derechos, ¿no? En el sentido de que si la persona dio su consentimiento, entonces con esa persona se puede hacer lo que el investigador decida, ¿sí? Yéndome, digamos, es un extremo lo que yo estoy planteando, las cosas se plantean de manera mucho más sutiles, ¿sí? Pero bueno, tengamos mucha atención en relación a esto, y prestemos mucha atención a este artículo, que es el artículo 8 de la Declaración de Helsinki, donde justamente, digamos, coincidentemente con el artículo 3 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que hace referencia a que las personas deben ser respetadas ante todo, ¿sí? Bueno, hay que prestar atención en cuanto a que se siga manteniendo este principio en las distintas declaraciones. Marce, ya que me comentaste eso, lo que le quería contestar a Lucero, hoy en día sí vemos plasmado, no sí cuando sucedió que como manifestó Eduardo, la posibilidad de llevar a cabo la investigación en grupos vulnerables, que también encuentra anclaje en lo que estaba diciendo recién Marce, del artículo 18 de las normas SIOMS, ¿sí? En el artículo 20 de la actual Declaración de Helsinki, si no me falla la memoria, en la cual habilita la posibilidad de llevar a cabo la investigación sobre un grupo vulnerable cuando reúna las únicas características para que se lleve a cabo, pero tiene que también responder a las necesidades y prioridades de salud de ese grupo en particular. Y a su vez, lo que establece la declaración es que este grupo que se somete a la investigación tiene que
se tiene que garantizar los beneficios, obviamente, post-estudio, está bien, derivado de la investigación. Bueno. Tenía la mano Genial, levantada. gracias. No, por favor, tenía la mano levantada Melissa y alguien más, que no. Ahora me fijo. Profe, Melissa. consulta, justamente sobre el artículo 20 es la consulta que le quiero realizar. ¿De qué manera podría estar, como ejemplo, ¿no?, justificada la investigación sobre personas o grupos vulnerables? Lo que no termino de entender es el concepto de que no puede realizarse en un grupo no vulnerable. ¿Cómo eso puede llegar a ser una justificación o un ejemplo de eso? Que el dato que se pretende obtener a partir de esa población vulnerable no pueda ser obtenido en una población que no sea vulnerable. Si vos estás investigando con una persona con discapacidad, ¿sí? Estás investigando con una persona con discapacidad porque ese dato que vos pretendés obtener es un dato que tiene que ver con esa población en particular y vos no lo podés obtener investigando con una población que no sea vulnerable. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Sí, Si voy a investigar, otro ejemplo, voy a investigar con neonatos, ¿sí? Pero porque necesitas obtener información del efecto que tiene un fármaco, por ejemplo, experimental sobre los neonatos, pero porque ya estás en una instancia de investigación en la cual ese dato que vos necesitas no lo podés obtener investigando con personas que no sean neonatos. ¿Sí? Perfecto. Sí, ahora sí entiendo. Gracias. No, de nada. Entonces está López Constanza, también, que había hecho una consulta. Y después está Maxi. Un comentario, Pablo, porque son las 12 ya. Por favor. Bueno. Yo quería hacer dos reflexiones en forma breve, más o menos relacionadas a lo que ya habían estado hablando, que todavía no me termina de cerrar en todos estos casos por qué es que se seleccionan poblaciones vulnerables. Porque en los objetivos que se quieren obtener, sea ver cómo evoluciona una enfermedad en particular o ver cómo se puede tratar o prevenir, ¿para quién? O sea, para esa misma población que están experimentando, o sea, por ejemplo, con los niños con discapacidades, para las personas africanas que en el supuesto de que tengan predisposición genética o que afecte más en determinado sistema, se puedan beneficiar con eso o se beneficia al resto de la población que por ahí sale de esa categoría de vulnerable. Es como que todavía las justificaciones no quedan claras para mí. No, el tema de Constanza, que lo que habría que velar en realidad, en primer lugar, es que los sujetos que se someten a la investigación se les garantice efectivamente el beneficio que derive de esa investigación. ¿Sí? No hablando de beneficio económico, sino los resultados directos de la investigación. Por ejemplo, el fármaco que se está investigando, si demuestra resultados positivos, que después se le garantice el acceso a ese fármaco. Y a su vez, indirectamente, que para que se pueda llevar a cabo y sea aprobada el estudio de investigación, tenga algún beneficio para el resto de la población. ¿Se entiende? Justamente uno de los casos, trayéndolo a un ejemplo para que sea más claro prácticamente hablando, como mencionaba Marci, como ya hablamos también anteriormente, respecto del protocolo que Pfizer llevó a cabo con 5.000 argentinos, si no me falla la memoria. Trasladándolo a esto que estamos hablando, ¿qué sería? Bueno, perfecto. El Estado argentino puso a disposición a 5.000 voluntarios para que Pfizer llevara a cabo el estudio sobre la efectividad de la vacuna contra la COVID-19. Genial. Los requisitos mínimos éticos exigirían que a esos 5.000 voluntarios se les garantice el acceso a la vacuna de Pfizer, sin ninguna contraprestación a cargo. O sea, no es que la tienen que comprar, que se la va a dar una prioridad, no, se les tiene que garantizar el resultado beneficioso que sería la vacuna. ¿Cuál sería el beneficio para la población? Que después
Pfizer provea al Estado Nacional Argentino, atento a que puso a disposición 5.000 voluntarios para su estudio, que la vacuna llegue al país. ¿Se entiende? O sea, son dos beneficios. Uno, que tiene que estar garantizado indefectiblemente en tanto recaudo ético para los que participan del estudio de investigación. Porque si no, claramente estaríamos violando la dignidad humana porque se terminan transformando en un objeto y no en una persona. ¿Está bien? Y después los beneficios para la población y el Estado garantizar justamente los beneficios para sus subordinados, si se quiere, o su población. Claro, pero, o sea, en los casos que estuvimos analizando por ahí, más que nada el del Tuskegee, esto no se aseguró, no se asegura ni en el planteamiento ni en la finalización del estudio, digamos. Claramente, es uno de los conflictos que surgen entre tantos otros, como mencionamos que el estudio arranca en el 32, en el 42 se descubre la efectividad de la penicilina y el estudio se lleva a cabo por 30 años más. El estudio culmina en el 72, o sea que durante 30 años se le estuvo privando a las personas que estaban siendo sujetos de investigación el tratamiento para poder llevar a cabo el tránsito, o sea, la patología de la cual estaban sufriendo. O sea, claramente hay una afectación y no se cumplen todos los recaudos éticos. Sí, y como para agregar también... Claro, pero ten en cuenta, Constanza, que en realidad lo que está pasando ahí es que los investigadores se están aprovechando de una condición de vulnerabilidad de los participantes o de los potenciales participantes. ¿Se entiende? Es decir, se aprovechan de ciertas necesidades que esa población tiene, por ejemplo, necesidad de acceso al sistema de salud. Es decir, pues hay población que ve en el hecho de participar en una investigación una forma de acceso al sistema de salud. ¿Sí? Entonces, eso es una condición de vulnerabilidad que en realidad no es compensada, en estos casos, por los investigadores, sino que es aprovechada. Creo que más que nada con esto, la segunda reflexión que quería por ahí compartir es como apoyar la importancia de que cada vez tengan más protagonismo o peso por ahí los comités de investigación, para que puedan evaluar este tipo de investigaciones que hasta hace no mucho seguían pasando, como para poder de alguna forma o intentar defender a aquellos que están en esta posición de vulnerabilidad y que este país o estos países quieren seguir vulnerando. Sí, igualmente tomemos en cuenta que, por ejemplo, todo este problema que estamos describiendo en relación a Pfizer, la investigación de Pfizer fue aprobada por un comité de bioética. Y sin embargo, se dan estas situaciones que estamos describiendo. ¿Sí? Entonces, sin lugar a dudas, el tema de la existencia y la evaluación por parte de los comités de bioética es fundamental, ¿sí? Pero al mismo tiempo es fundamental que el Estado se convierta en un garante de las condiciones necesarias para que los comités de bioética lleven adelante su trabajo, ¿sí? Que sus dictámenes sean dictámenes verdaderamente con peso obligatorio en relación a los investigadores, ¿sí? Es decir, esto no se agota en el comité de bioética, ¿sí? Porque si no la realidad es que ustedes piensen que el comité de bioética está conformado por 10 personas aproximadamente, pero si no hay instituciones que apoyan al comité de bioética y no hay un Estado que se compromete con todo esto, la figura del comité de bioética se convierte en anecdótica también. Claro, exacto. Bueno, queda el último, Carlito, ya terminamos para darle espacio. ¿Cómo no? Dale, no hay problema, por favor. Continúen, gracias. ¿Qué tal, profes? Maxi, ¿se escucha bien? Sí, Maxi. Mi consulta es sobre la utilización de placebo, porque, a ver, siento como que es por un lado la pata débil de la declaración de Helsinki y de lo que se podrían aprovechar los investigadores en cuanto al segundo ítem, más que nada, que dice que
se puede utilizar cuando por razones metodológicas, esto que comentaba Marcelo, científicamente sólidas y convincentes, se puede usar una intervención menos eficaz. La pregunta es si esto de por sí me parece poco concreto y bastante laxo, y si se pudiera dar algún ejemplo como para esclarecer la situación y cuáles serían los criterios para evaluarlo, ¿no? ¿Ejemplo de uso de placebo, decís? No. O sea, sí, pero cuando una razón metodológica es científicamente sólida y convincente para usar placebo o ninguna intervención, cuando exista una alternativa terapéutica válida para hacerlo como comparación. A ver, una alternativa metodológica. Mira, por ejemplo, lo que se está llevando adelante son investigaciones en las cuales lo que se busca es información acerca de si una droga es más efectiva que otra, pero sin ser demasiado importante la diferencia de efectividad entre un fármaco y el otro. ¿Sí? Entonces, en ese caso, a los pacientes se los puede estar sometiendo a potenciales efectos nocivos sin tener una certeza de que en realidad el beneficio que van a obtener por estos fármacos es tal, digamos. Esto uno lo ve frecuentemente con muchos fármacos que se presentan para investigación en relación a, no sé, la tensión arterial u otro tipo de patologías para las cuales ya hay disponibles y probados muchos tratamientos e implican un riesgo económico para el laboratorio relativamente menor en comparación con la investigación en relación a patologías para las cuales directamente no hay tratamiento probado. En realidad, desde el punto de vista metodológico, a mí se me ocurre un ejemplo, Marcelo. A ver. Existen tratamientos validados para algunas condiciones, para ciertas enfermedades donde las patologías tienen una fuerte incidencia ambiental. Por ejemplo, en lugares donde el clima es diferente, donde los hábitos alimentarios, los patrones de comportamiento, incluso la etnia es diferente. Entonces, en ese caso, ustedes prueban, por ejemplo, en ese país se probó el desarrollo de un fármaco o una intervención, porque cuando se habla frente a placebo no solamente se habla de fármacos, se habla de una intervención, por ejemplo, un consejo, una indicación, un tratamiento nutricional, una cirugía, frente a otro grupo que se usaba placebo. Entonces se justificaba diciendo que no había ningún tratamiento disponible. Ahora hay un tratamiento disponible. Supongamos que desde ese país lejano la recomendación viene hacia la Argentina, pero como todavía no está puesta en una guía de manejo de práctica clínica, los investigadores que se dedican a esa enfermedad, que por cierto es menos frecuente allá que acá, deciden apelar al uso de placebo, no importa con qué intencionalidad, con qué intereses ocultos, subrepticios al respecto, pero pueden justificarse en que tienen que volver a desafiar frente a placebo debido a que las condiciones climáticas, económicas, étnicas, de comportamiento, nutricional, hasta psicológicas en cuanto al comportamiento de la moral de las sociedades, si correspondiera, son suficientes argumentos como para que metodológicamente podamos evaluar, digamos, son argumentos que metodológicamente son válidos y fuertes como para hacer la investigación y validarla en el contexto nuestro utilizando un placebo. Esa sería una razón metodológicamente fundada. Pero sí, hay otra que es bastante frecuente, que es, por ejemplo, fármacos para los cuales hay evidencia
en cuanto a efectividad para el uso en determinado tipo de patologías, pero todavía no hay un consenso absoluto. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, fármacos para el uso en esclerosis múltiple en niños. ¿Sí? Es decir, que ya hay evidencia del uso en adultos, pero todavía no hay la suficiente evidencia en niños. Pero la evidencia que ya hay es una evidencia fuerte, ¿sí? Entonces, esto se ha planteado, por ejemplo, de utilizar esos mismos fármacos en niños, pero frente a placebo, ¿sí? Es decir, hay fármacos, no existe un consenso internacional en relación al uso, pero ya hay investigación. Esto en niños ocurre con mucha frecuencia. Gran parte de los fármacos que se utilizan en pediatría, si ustedes leen los prospectos del laboratorio, en el prospecto dicen no usar en menores de 12 años. Y sin embargo se utiliza. Sí, se utiliza porque hay publicaciones científicas en relación al uso de esos fármacos. Pero muchas veces se utiliza también como argumento que como todavía no hay un consenso total en relación a las asociaciones científicas, eso justifica, ¿sí?, el uso de placebo. ¿Sí? Es decir, obviamente que nos manejamos ahí en un gris, ¿sí?, en un gris, pero el punto es, ¿sí?, el hecho de que todavía no haya un acuerdo total por parte de la comunidad científica, pero ya haya algún tipo de pruebas, ¿sí?, que esas pruebas sean lo suficientemente sólidas, si eso puede ser utilizado como argumento, ¿sí?, aprovechando ese gris, ¿sí?, para llevar adelante investigaciones con placebo. El caso de pediatría me parece que es un caso particularmente rico en ejemplos en ese sentido. Bien, profes, muchas gracias. De todas maneras, como que percibí que esos dos ejemplos hablaban de una misma intervención que se quería transpolar a una población distinta y por ende debía ser evaluada nuevamente. Exacto. Pero creo que lo que habla la declaración de Helsinki hace referencia a que se puede probar otra intervención distinta a la ya probada y sin embargo utilizar placebo o no esa intervención ya probada. Pero bueno, como no da un ejemplo convincente, es como que se me había generado la duda. Sí, lo que pasa es que lo que entra en discusión ahí, Maximiliano, es el tema de qué consideramos una intervención probada. ¿Sí? Es decir, por intervención probada, es decir, ¿probada por quién? ¿Sí? Porque hay cuestiones que son hasta de índole administrativa, si ustedes quieren. ¿Sí? Es decir, te repito, es decir, hay un montón de ejemplos de fármacos anticonvulsivantes que se utilizan en pediatría habitualmente, en la práctica clínica habitual, y que sin embargo el fabricante advierte en su prospecto que no deben ser utilizados en menores de tal edad. ¿Sí? Y sin embargo se utilizan. ¿Por qué? Bueno, porque no por irresponsabilidad del médico, sino porque hay publicaciones en revistas con referato donde efectivamente se habla del beneficio. ¿Sí? Entonces, eso entraría como un fármaco probado, ¿sí?, o como un fármaco todavía por probar y que entonces habilita desde el punto de vista metodológico el uso de un placebo. ¿Se entiende el conflicto? Claro, sí, entiendo. Es poco... Igualmente la pregunta me parece que es muy buena, porque, digamos, habilitaría a pensar en ejemplos, ¿sí? Que como te digo, es un terreno en el cual nos manejamos con definiciones que a veces son ambiguas, ¿sí? No terminan de ser del todo. Es decir, lo que es absolutamente claro es no confundir fármaco probado con fármaco disponible, ¿sí? Es decir, esas son dos cosas claramente distintas. ¿Sí? Ahora, en relación a fármaco probado, uno podría discutir, y en esto la declaración no tiene ningún tipo de explicitación, ¿no? Es decir, bueno, ¿probado por quién? ¿Sí?
Sí, clarísimo, profe. Y como última consulta y dejar de robarles tiempo. No, por favor. Con respecto, cuando estuve leyendo a Tealdi, cuando hablamos de estudios de investigación cuyas regulaciones en países subdesarrollados son menos estrictas, podríamos decir bien que son estudios legales pero no legítimos. A partir de esto, yo vi varios ejemplos similares al de la sidobudina en África o el de surfactante en varios países en América Latina, que utilizaban placebo, terapia estándar y medicamento a estudiar, ¿no? Mientras que en Europa y Estados Unidos solamente terapia estándar y medicamento a estudiar. O sea, el placebo en América Latina. Sí. Mi pregunta es, en estos casos, ¿el Comité de Bioética de qué país es el que puede ponerles un freno? Porque en el estudio del surfactante fue la propia directora de la FDA quien dijo que, a pesar de rechazar éticamente la propuesta, el laboratorio lo haría igual, por lo que lo único que quedaría por hacer es negarse a aceptar los resultados de estudios realizados en el exterior como suficientemente seguros para los norteamericanos. Es decir, la aprobación debe darse por el Comité de Bioética de dónde y qué pasaría en caso de que no lo tengan en determinado sitio donde se quiere probar. Mira, para el caso de la Argentina sería la ANMAT la que podría prohibir a nivel nacional, ¿sí?, por ejemplo, llevar adelante determinado tipo de investigación, pero porque no hay un comité central de bioética o de ética de la investigación. Y las veces que ha habido un comité central ha sido asesor, pero la opinión no ha sido, o el dictamen no ha sido vinculante. Uno de los problemas que se presenta es que la investigación debe ser puesta, o el protocolo de investigación debe ser evaluado por el comité de bioética del lugar donde se va a llevar adelante la investigación. Por ejemplo, un hospital, ¿sí? Ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer era el Hospital Militar Central. ¿Sí? Bueno, ese protocolo fue evaluado por el comité del Hospital Militar Central. ¿Sí? Si en la Argentina hubiera un comité central de ética de la investigación de carácter vinculante, dado la importancia de ese protocolo, debería ser también evaluado por ese comité. ¿Sí? Ahora, si no hay un comité central de ética de la investigación, entonces lo evalúa, sí o sí lo va a tener que evaluar el comité del hospital donde se haga, pero puede ser que haya investigaciones que requieran además de una aprobación por un comité central, como puede pasar en el caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene un comité central de ética de la investigación. Entonces, investigaciones que se llevan adelante con sectores muy vulnerables de la población, personas con enfermedades oncológicas, por ejemplo, se requiere que ese protocolo sea evaluado por el comité del hospital y el comité central, o directamente por el comité central. ¿Sí? Pero estamos hablando de una provincia, tampoco estamos hablando de un país. Entonces, si el comité del hospital o el comité central, en caso de haberlo, advirtieran un problema ético importante, que, por ejemplo, tuviera que ver con el interés de todo el país, existiría la posibilidad de que ese comité dé aviso ANMAT en relación a esto. ¿Sí? Pero acá ya entramos en los grises, de vuelta. Es decir, ¿cuál es la relación que tienen los comités de ética de la investigación en la Argentina con ANMAT? Es decir, ANMAT se encarga de coordinar todo esto. Y la realidad es que la relación que hay entre los comités de bioética y ANMAT es una relación que no está del todo definida. ¿Sí? Inclusive ANMAT ha tenido comité de bioética que en momentos ha funcionado mejor que en otros, pero tampoco que está del todo claro cuál es la relación que se establece entre ese comité de bioética o de ética de la investigación de ANMAT y los comités de bioética hospitalarios. ¿Sí? O el comité de ética del CONICET, por ejemplo, si son investigaciones que lleva adelante el CONICET. Bueno, pasarán por el comité de ética del CONICET, pero también tienen que pasar por el comité de ética del lugar donde se lleve adelante la investigación. Es más, te suma una complejidad más. Ahora, o desde hace un tiempo, hay comité de ética de la investigación en las universidades nacionales.
Pero las universidades nacionales son autónomas, ¿sí? La universidad es autónoma. Entonces, la legislación que hay para la provincia de Buenos Aires en la relación a la investigación con personas no afecta a la universidad en el territorio de la universidad, ¿sí? Ahora sí puede afectar lo que pase por afuera de la universidad. Ahora, ¿qué pasa si la universidad hace una investigación con pacientes de un hospital provincial? ¿Sí? Ahí dónde empieza y dónde termina la jurisdicción del Ministerio de Salud de la provincia y de la universidad en tanto universidad nacional. Bueno, estas son complejidades muy grandes, pues son difíciles de resolver. A lo mejor están claras desde el punto de vista legal, hasta dónde llega la jurisdicción de cada uno. Pero el tema sería pensar en todo caso, que va un poco dirigido a lo que estás preguntando vos, bueno, pero ¿quién toma la decisión final en esto? ¿Sí? Bueno, muchas veces esto queda en un terreno de incertidumbre, ¿no? La decisión final. Bueno, esto no se puede llevar adelante en el hospital pero en el hospital de al lado a lo mejor sí se lleva adelante, pues lo evaluó otro comité de bioética. Y no hubo contacto entre los dos comités de bioética para saber que uno lo rechazó en el momento que otro está evaluando este protocolo y a lo mejor lo aprueba. Bueno, profe, muchas gracias. Muy interesante, la verdad. Todo. No se desilusionen con esto, ni se pongan más expectativos, es decir, más escépticos. Es decir, dense cuenta que hace no tanto tiempo, directamente no había comités de bioética, ¿me entienden? Entonces, la situación es compleja, sin lugar a dudas, digamos, pero ya podemos hablar de comités de bioética que efectivamente existen en otros casos, en otros deberían existir, pero inclusive que hay legislación, si bien falta todavía, o a lo mejor hay, pero no se aplica del todo. Bueno, yo creo que en el fondo estamos mejor que en otra época, ¿sí? Y esto lo dicen las mismas personas que han vivido ambas épocas, ¿sí? Pero sin lugar a dudas hay cosas que todavía están por resolverse. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en vista de la hora vamos a continuar la próxima semana. Invito a los estudiantes que hicieron algunos comentarios en el chat, si por favor pueden repetir las preguntas en los primeros minutos de la semana que viene para que sus consultas no sean desestimadas. Y lo único que les pido es, necesito que se queden en el chat, por favor, los estudiantes del grupo 10. Necesito que los integrantes del grupo 10 se queden por favor conmigo y con el doctor Gorga. Muy amables. Al resto, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Probablemente retomemos la actividad de derechos humanos o continuamos con el resto de las unidades del programa. Bueno, muchas gracias por las participaciones. Profe, ¿leemos algo para la clase que viene? Por favor, hablo con el doctor Latancio y si él está en condiciones de dar derechos humanos, se los mando en un mensaje por la plataforma de Miel. O veo la forma de cómo hacer que se llegue el mensaje a todos. Perfecto, Genial, gracias. profe, muchas gracias. Esténse atentos, si no hay nada Gracias. hasta el lunes, manden un mensaje, mándenme un correo porque evidentemente no les llegó a usted la información. Pero lo traté de resolver esta noche. Gracias. Gracias, profe. Gracias por Saludos. participar. Muy buena participación el día de hoy. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, Saludos. cuídense mucho. Gracias.